¿qué son los famosos paraísos fiscales, ¿no? Todos habéis oído hablar de ellos, el 99,9% de las personas que estáis viendo este vídeo sabéis lo que es un paraíso fiscal, no hace falta que yo os lo cuente, pero sí es verdad que conviene reforzar algunos conceptos y me gustaría daros algunos datos que son bastante interesantes y bastante relevantes. Para ello voy a dividir el vídeo en dos partes, la parte de hoy es la primera, y en el próximo vídeo, que será este miércoles, hablaré de toda la parte fiscal más específica relacionada con contribuyentes españoles que se mudan o cambian su residencia a paraísos fiscales y cuando realmente empieza a contar esta residencia fiscal fuera de España a todos los efectos, ¿no? Entonces prefiero hablarlo en dos vídeos, en dos partes diferenciadas, porque hay bastante información y me gusta sintetizarla lo máximo posible, ¿no? Bueno, un paraíso fiscal no deja de ser un territorio de muy baja o nula tributación. Claro, cuando hablamos de paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperativas, que es así como se llama ahora en la era moderna, pues nos viene a la mente las Islas Caimán, las Islas Seychelles, las Maldivas, etcétera, 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 ¿vale? O sea, ya sabéis todos más o menos de qué territorios estamos hablando. Sí es verdad que la lista española de paraísos fiscales se ha reducido con respecto a la lista que podía haber hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Y os preguntaréis, ¿por qué se reduce y no se aumenta si da la sensación de que cada vez hay más paraísos fiscales o cada vez más países o zonas o territorios donde la tributación es nula o prácticamente inexistente? Bueno, pues por lo que se llaman los convenios de doble imposición con cláusula de intercambio de información, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Qué es un convenio de doble imposición? Bueno, pues no deja de ser un tratado entre dos países donde se establece cómo se va a realizar la tributación efectiva para un contribuyente, ¿no? Para evitar que ese contribuyente, ya sea persona jurídica o persona física, tribute dos veces por la misma renta, ¿vale? No tendría sentido que un contribuyente pues tributara en el país A y luego esa misma renta la tributara en el país B. Vamos a entender que A es el país de fuera y B su país de residencia fiscal efectiva, ¿no? Entonces, para evitar esto, lógicamente, los países firman convenios de doble imposición para ver cómo aplican efectivamente la tributación. Os hablaré de ello en un vídeo más adelante, porque creo que es conveniente conocer en qué consisten los CDIs, los convenios de doble imposición, y qué cláusulas pueden arrojar y qué o cuál es el contenido efectivo que normalmente se tiene a bien redactar en este tipo de contratos, ¿de acuerdo? De pactos, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de todo esto, como os digo, con el paso del tiempo se han establecido cada vez más convenios de doble imposición y cada vez más convenios de intercambio de información entre países, ¿no? Con lo cual, en el momento que esto aparece, en el momento que en la ecuación deja de haber opacidad entre los países, el país B diga, yo no quiero intercambiar ningún tipo de información contigo, España, oye, yo no quiero firmar contigo ningún tipo de convenio de doble imposición. Claro, lógicamente, en ese momento se le va a considerar por parte de la Agencia Tributaria Española como paraíso fiscal, ¿no? Lógicamente, si se niega a cooperar, a colaborar, a ofrecer información de las diferentes personas que están operando en ese lugar, pues lógicamente hay que considerarlo como paraíso fiscal para que obviamente luego pues haya las restricciones que mañana comentaré en algunos aspectos, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, conocer que la mayor parte de las empresas del IBEX, por ejemplo, creo recordar que eran 29 de ellas, 27 compañías del IBEX 35, tienen en torno a unas 700 filiales en estos territorios, ¿vale? Entonces, incluso, vamos a decir, las grandes empresas de nuestro país
tratan de optimizar, entre comillas, su tributación a todos los efectos. Y obviamente, teniendo o abriendo filiales en estos territorios, lógicamente la fiscalidad correspondiente a las filiales localizadas en los paraísos fiscales, lógicamente tendrán una tributación, vamos a decir que muy amigable, ¿de acuerdo? Lógicamente hay planificaciones fiscales más agresivas que otras y lógicamente estas empresas tendrán que tener mucho cuidado con todo lo que hacen, ¿de acuerdo? Bien, concretamente, como os decía, es un informe de Oxfam del año 2019 el que dice que estas 27 compañías del IBEX tienen estas filiales fuera, ¿no? Claro, en muchos casos los propietarios, como bien dice aquí un artículo de un compañero, los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en registros públicos y pueden estar representadas en muchos casos por testaferros. Esto es una realidad, ¿no? Muchas veces hemos oído, oye, voy a abrir una LLC en Estados Unidos porque no me tengo que registrar en ningún sitio, porque es anónima y puedo utilizarla para facturar. Bueno, todas estas cosas que ya sabéis que yo no comparto, que no estoy en absoluto de acuerdo, pero que realmente en estos territorios o en estos paraísos fiscales pues sucede, ¿no? Es una realidad. Todas estas sociedades que se constituyen, en muchos casos fuera, se llaman sociedades offshore, también habéis oído hablar de ellas, que no es ilegal de por sí su constitución, sino lo que es ilegal es la evasión de impuestos o utilizarlas como artimañas fiscales para evadir impuestos, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, esto es una primera parte para que veáis más o menos en qué consiste un paraíso fiscal o cuando así efectivamente se le considera, ¿no? Cuando, lógicamente, pues no decide compartir información con España o no decide suscribir un convenio de doble imposición con una cláusula de intercambio de información. Mañana os contaré más cosas, el miércoles os contaré más cosas relativas a los paraísos fiscales, a temas más concretos y más específicos de tributación que pueden ser de vuestro máximo interés. Así que si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún vídeo, activa la campanita para que te salgan notificaciones cada vez que suba un vídeo y dale like al vídeo si realmente te ha servido de algo, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos.